Auspician a Pedro García en Punto de Partida. Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Superior Gobierno de Tucumán. Caja Popular de Ahorros. EDET Sociedad Anónima. Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Personal. Tomamos capturas de pantalla Sí. del examen, Sí. los pusimos en ChatGPT, no le preguntamos nada a ChatGPT, no se le preguntó nada, y directamente nos dio la respuesta. No. Claro. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, imagínate que yo tengo el celular acá abajo de la mesa, no se ve nada. Yo te voy a dar las gafas. A ver. Y mirá Voy a lo que- hacer meme. Y mirá lo que va a empezar a pasar ahora, ¿no? Voy a... Chicos, Yo solamente esto- toqué un botoncito. La imagen muestra una hoja amarilla titulada Examen 2025 del ámbito examen en Argentina. ¿Vos estás escuchando Probablemente algo? parte del examen de residencia. A continuación te transcribo las preguntas visibles. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Punto de Partida. Cuando los abogados se equivocan, sus clientes terminan en la cárcel. Cuando los médicos se equivocan, sus clientes terminan bajo tierra. Por eso es muy grave lo que pasó con el tema de los exámenes de los residentes. Un escándalo total. Se utilizaron anteojos que tienen un valor, si uno los trae de afuera, de $300. Fue la inversión como para tener las respuestas del examen que tuvieron que rendir médicos para ganar una residencia. O sea, fue la inversión para ganar una residencia y después cobrar un sueldo, pero van a atender pacientes. ¿Se dan cuenta el riesgo de los pacientes, de aquellos médicos que en vez de estudiar, en vez de comprender la medicina, se copian en los exámenes o pagan los exámenes para tener las respuestas? Este tema es un tema sensible y delicado, mucho más de lo que algunos lo ven. El tema de copiarse los residentes, sobre todo en las profesiones como esta, que es como la medicina. Vamos al tema del dólar. El dólar está fluctuando cerca de la banda superior que había establecido el gobierno entre 1.000 y 1.400 pesos. En el mercado hay algo de nerviosismo, pero desde el gobierno les responden que mientras el dólar fluctúe dentro de las bandas no hay por qué ponerse nervioso. La pregunta que usted se debe estar haciendo es ¿por qué llegamos a este punto? El tema tiene una complejidad técnica, por lo tanto lo voy a tratar de explicar con un ejemplo que seguramente no tiene todos los elementos suficientes como para describirlo, pero sí para que usted lo entienda. Es como que yo a mi hijo le pido plata. Acordamos plazos y acordamos tasas. Entonces le digo, del dinero que me prestaste el total, parte te lo voy a devolver por día, otro por semana y otro por mes. Y de pronto un día, después que le devuelvo todo, le digo, volveme a prestar. ¿En qué condiciones? Bueno, ahora yo no te voy a dar por día y por semana, te voy a dar por mes. Entonces él, si tiene un problema de liquidez, necesita efectivo, no, a pesar de que tiene dinero y lo prestó, no va a poder juntarse con ese efectivo. Esto es lo que pasó más o menos entre el gobierno y los bancos. Tenían un sistema donde el gobierno les pidió dinero a los bancos, a cambio les dio una tasa que se llama LEFI, que no voy a explicar por qué, porque también es un nombre que no cambia la historia. Pero lo que hacía eran los bancos, le habían prestado el dinero y podían tener recupero si tenían problemas de liquidez diaria o semanal, o mensual, con distintas tasas de interés. Y de pronto vino el gobierno y les cambió las reglas de juego. ¿Por qué? Porque el gobierno dijo, no puede ser que los activos de los bancos tengan como ganancia una tasa de interés que establece el Estado. Milei, por su ideología, dijo, no, esa tasa la tiene que establecer el mercado, no el Banco Central. Les quiero decir que todos los países que admira a Milei hacen esto. Los bancos centrales negocian los bancos y le permiten estos sistemas de que tengan liquidez ante una urgencia. O sea, fue un error no forzado del gobierno, nadie lo obligó a hacer lo que hizo. Ahora, ¿y esto qué solución tiene? Y volver a un sistema donde el gobierno les pide prestado a los bancos, donde les asegura liquidez. O sea, volver a un esquema anterior. Hay que ver si esto ideológicamente lo acepta Milei. En esto es muy ortodoxo. En otras cosas no, y ya lo vamos a ver más adelante. Ahora el gobierno levantó el encaje, que es la cantidad de dinero que tienen que tener los bancos inmovilizados,
Por lo tanto, secó un poco la plaza. Y bueno, ahí está la reacción del mercado. El viernes se mantuvo más o menos en los mismos parámetros que los días anteriores. Vamos a otro tema. Milei tiene un problema geométrico. Debe optar por un vértice, por un triángulo, por un cuadrilátero o por un pentágono. ¿Qué significa esto? Si él se encierra con su hermana Karina Milei a decidir todo lo que es la política del gobierno, no la política económica, la política de crecimiento como partido, se queda con el vértice, con la figura geométrica del vértice. Si él busca recomponer la relación entre Karina Milei y Santiago Caputo, y entre ellos tres deciden las cuestiones políticas del gobierno, entonces va a decidir por un triángulo. Ahora, puede ser que en realidad Milei diga, vamos a estar con Karina, con Caputo, pero como yo no quiero estar en el tema político, lo voy a poner a Guillermo Franco, ahí va a elegir un cuadrilátero. Y hay una última opción que es elegir un pentágono, que esté Milei, para no tener que estar pendiente de la relación de Karina y Santiago Caputo, lo pone a Guillermo Franco y además la suma a Patricia Bullrich, que es una persona de confianza. Bueno, por la figura geométrica en las relaciones políticas internas del gobierno que decida Milei, va a ser la suerte que va a tener en la campaña política hasta octubre, de octubre hasta que termine su mandato, y cómo va a enfrentar lo que él ya reconoció que es su aspiración, ser reelecto como presidente de la nación. Por lo tanto, este tema hay que seguirlo de cerca, porque siempre va a haber mucho elemento para el análisis. Un tema relacionado con esto, y ahí viene lo del ser ortodoxo o ser pragmático. Resulta que Milei está en un proceso de metamorfosis, porque uno cuando observa las listas de candidatos en la provincia de Buenos Aires, primó la casta política y se dejaron de lado a los jóvenes libertarios. Por eso el enojo de Santiago Caputo con Karina Milei. Y esto tiene una explicación. La metamorfosis en el mundo animal es cuando hay unos cambios de los organismos para poder adaptarse y sobrevivir. Entonces Milei entra en una metamorfosis porque se adapta para poder sobrevivir políticamente. Les quiero decir, aquí lo que él dijo es, los fines son los mismos, lo que cambiamos son los medios para llegar a esos fines. O sea, el fin está justificando en estos casos los medios, que es decidir a los actores y a la estrategia, alejada de lo que él sostenía, esto de la pelea contra la casta. Ahora, ¿por qué se puede explicar este cambio de actitud de Milei? Porque en Buenos Aires hay 135 municipios y la elección del 6 de septiembre es una elección básicamente territorial y él no tiene buenos candidatos libertarios en todos los municipios. Entonces tuvo que optar por unos candidatos que pertenecen a la casta. Como se darán cuenta, en esto Milei prefiere dejar de lado la ortodoxia inicial. Vamos a ver este video, por favor. El tema de Alperovich no es un tema de farándula, no es para los programas de Chimento, es un tema básicamente judicial. No nos olvidemos que Alperovich hizo difundir una foto donde él estaba en silla de ruedas en el penal de Seiza y que sus abogados pidieron la detención domiciliaria por su delicado estado de salud. Entonces, Alperovich volvió a quedar desnudo, como quedó varias veces, como el rey que estaba desnudo, aunque su círculo íntimo creía que estaba bien vestido. ¿Por qué? Porque demuestra que Alperovich simuló tener un estado de salud precario para poder ir a esos domingos, pero resulta que está fumando en el balcón. Nadie que tenga un estado de salud precario fuma. Y además, como se darán cuenta en las imágenes, él se traslada por sus propios medios, no como esa foto que hizo difundir cuando a él lo llevaban en silla de ruedas dentro del penal. Vamos a otro video. Y si León cree que va a venir a Tucumán, tenemos una tijera para cortarle la columna también. Si el peronismo va dividido, si se juntan, si no se juntan, quién va primero, quién va al último.
Hoy desde Concepción, no lo hemos dicho nunca, pero hoy desde Concepción les quiero decir que el día 26 de octubre el peronismo de la provincia Distrito Tucumán va unido en la provincia de Tucumán. Va unido en la provincia de Tucumán. Bueno, la unidad del peronismo es prácticamente un hecho. Todavía no se lo dijo públicamente. A ver, les voy a poner un ejemplo. Ya tienen la resina y ya tienen los papeles como el Vaticano para meterlo en la chimenea y para que salga el humo blanco. Va a ocurrir esta semana. Pero prácticamente ya en la cabeza de Osvaldo Jaldo y de Javier Noguera, la unidad ya existe como tal. ¿El motivo de la unidad cuál es? Miren, hay una encuesta que está en el gobierno que dice que gana La Libertad Avanza en Tucumán. Sin embargo, Hugo Aime, muy respetado, vino y le dijo, no, acá gana el peronismo. Pero como Jaldo es un político de raza, dijo, voy a dudar. Por más que Jaime sea el que siempre nos dijo la verdad, dudemos que esta vuelta se equivoca. Entonces, vamos a la unidad del peronismo. La lista sería Osvaldo Jaldo, Gladys Medina y Javier Noguera tercero. Ellos buscan repetir una buena elección y ganar 2 bancas. Y Javier Noguera ingresaría porque Jaldo es testimonial. Cuando yo le pregunté a la gente que hace gobierno por qué es testimonial, si esto no tenía un riesgo de prestigio, me dijo, mira, hay muchos testimoniales y además la sociedad es menos crítica de las candidaturas testimoniales de lo que son ustedes los periodistas. 2 datos necesarios. Jaldo endureció su discurso hacia Milei y a Javier Noguera no le van a poner condicionamientos a la hora de votar. Tal vez le pidan algún tipo de favor por alguna ley. Pero lo que le piden a él, que cuando él vote no critique a sus pares de bancada si votan distinto a él a favor de un proyecto de Milei. Se cree que sus votaciones van a estar más cerca de las votaciones de los diputados Carlos Cisneros y Pablo Yedlin. 2 cambios a tener en cuenta aquí, en esto de las elecciones. El objetivo número 1, o la prioridad número 1 de Jaldo es ganar las elecciones. Y la prioridad número 2 es darle votos en el Congreso a Milei. Pero usted piensa, bueno, pero si va Javier Noguera le puede asegurar solo un voto, el otro es dificultoso. Bueno, las cosas cambiaron. Porque Jaldo, igual que los demás gobernadores, siente que Milei no es buen pagador. La relación cambió. ¿Está rota? No, pero no es la misma de antes. ¿Se entiende? La Unión Cívica Radical mañana llama una conferencia de prensa. Roberto Sánchez va a anunciar que es candidato. No van a dar todavía la lista, me decían. Todavía no están seguros cuál va a ser la lista lo que lo va a acompañar. Pero la Unión Cívica Radical va a llegar dividida a las elecciones. Pero me decían muchos radicales que no están con Roberto Sánchez. Callados, sin decir nada, sin apoyarlo públicamente, lo vamos a ir, lo vamos a votar. Somos radicales. ¿Qué va a pasar en el programa de hoy? Viene Paula Modeo, candidata a diputada de Creo. Un partido nuevo. Es muy interesante porque tienen que invitar a la sociedad que voten una lista a favor de Milei, pero que no es la lista oficial de Milei, porque La Libertad Avanza va a tener su propia lista. El otro tema, ustedes saben que hubo un incendio, gracias a Dios ya se pudo sofocar, en el Cerro Muñoz en Tafí del Valle. Bueno, vamos a estar con una brigadista que nos va a explicar cómo es trabajar, cómo es arriesgar la vida para apagar un incendio. Les quiero recordar lo que les dije en programas anteriores. En el desfile del 9 de julio, en el Parque 9 de Julio, se aplaudió con mucha intensidad y con mucha emoción a los excombatientes de Malvinas. Y si después tenemos que hacer un ranking, los segundos más aplaudidos con mucha emoción, después con menos intensidad tal vez que los excombatientes de Malvinas, fueron los brigadistas. Que cuidan el medio ambiente. Bueno, hoy vamos a tener una brigadista. Y con Álvaro Aurane, ¿de qué vamos a hablar? El 6 de agosto de 1945 el mundo cambió para siempre. Ingresamos en la era atómica. Fue cuando Estados Unidos tiró una bomba, la primera bomba atómica, contra la ciudad japonesa de Hiroshima. Y a los 3 días tiró otra en la ciudad de Nagasaki. No era el objetivo, pero el mal tiempo hizo que caiga la bomba en Nagasaki, era para una ciudad que estaba al lado. Para que tengan en cuenta una cosa, en el centro del impacto de la bomba la temperatura fue de 3.800 grados.
Desintegró cuerpos humanos, desintegró edificios. Hay algunos cuerpos humanos que los desintegró, que desaparecieron y solo quedó la sombra, como testimonio de que allí hubo vida. Este terrorífico hecho ocurrió porque la maldad humana, en muchos casos de la historia, no tuvo límites ni parangón. Hoy con Álvaro Auranes vamos a tratar de recordar algunos aspectos de aquel hecho que tenemos que recordarlo permanentemente para que no se vuelva a repetir, porque a partir de ahí comenzó la carrera nuclear y después del descubrimiento de la fusión del átomo, y a partir de ahí el mundo tiene un potencial de destrucción enorme. Por eso necesitamos líderes pacíficos. Les propongo, después de los auspicios, poder escuchar a nuestros invitados. Es un punto de partida. Este invierno, Tucumán es la casa de todos los argentinos. Tiene aventura, tiene calidez, tiene historia, tiene sabores y personas que te reciben con el corazón abierto. Tucumán tiene todo. La semana pasada salió El Pozo y este domingo te puede tocar a vos. 55 millones con Tuki 10. Además, un seguro sale de más de 13 millones de pesos. Tuki 10, un juego, un montón de chances de ganar. Tuki 10. A la política de seguridad que hemos planificado le hemos adosado una política carcelaria. Han prestado juramento 1000 agentes del servicio penitenciario. Hemos triplicado el personal del servicio penitenciario de la provincia de Tucumán. Es decir, que este gobierno hizo inversiones importantes y los resultados están a la vista. Me caliento rápido, sí. ¿Y qué? Justamente por eso me eligen. Pero sostener este nivel no es fácil. Por eso necesito tanta energía. Si me usaran únicamente cuando hago falta, ahí rindo mejor. Pero cómo me hacen calentar, loco, ¿eh? Y yo termotanque, ¿qué mirá? ¿Eh? ¿Te sentiste inseguro o viste una situación rara? En Yerbabuena tenemos Ojos en Alerta, un número de WhatsApp para cuidarte. Agendanos 3812-09-4934. Mandás un mensaje, foto, audio o ubicación. Y desde el centro de monitoreo te respondemos al instante. Estamos cerca tuyo. Cuidarnos entre todos es posible. Yerbabuena, el jardín de Tucumán. Es un punto de partida. Pablo Mondeo, muchas gracias por tu tiempo para el programa. Muchas gracias a vos por la invitación. Bueno, vas a ser candidata. Vamos a ser candidatos. Con Creo decidimos que tenemos que seguir dando las batallas, ¿no? Que hicimos un partido político justamente para llegar a esos lugares donde se toman las decisiones para que la gente viva mejor, y estamos dispuestos a hacer todo lo que sea necesario para ver si damos vuelta a esta realidad tan angustiante que vivimos los tucumanos, ¿no? Vos apoyaste todos los proyectos del gobierno, tenés una coincidencia ideológica y ahora enfrentan unas elecciones donde uno creía que iba a haber un acuerdo. ¿Hay posibilidad de acuerdo con La Libertad Avanza? Mira, lo que nosotros decimos es que nosotros, más que acompañar al gobierno, acompañamos determinadas ideas que son las ideas nuestras. Nosotros no dejamos de ser Creo porque nacemos con estas ideas de terminemos con los privilegios, terminemos con una clase política vieja y que no le ha dado respuestas a Tucumán, y achiquemos el Estado, dejemos de gastar en lo que no hay que gastar. Entonces sí es verdad que hubo una coincidencia muy fuerte de ideas, y no empezó cuando asume Milei, empieza cuando yo entro al Congreso, y muchas veces votábamos de a 5 con los que estábamos ahí. Entonces, en ese sentido,
sí ha habido como una coincidencia de ideas, pero manteniendo como la identidad propia de Creo, mirando siempre primero Tucumán y después el resto, con una impronta y una identidad de tucumanos para Tucumán. Claro. Lo que no quita eventualmente tratar de conversar con aquellos que piensan iguales que nosotros, pero manteniendo nuestra impronta, porque para eso hicimos un partido político. Claro, yo decía al principio que van a tener difícil la campaña porque ustedes tienen que decirle, si usted coincide con las ideas de Milei, que son las nuestras, no puede votar, pero si tienen la lista oficial de la Libertad Avanza. Yo por eso te digo, no es un tema de decir, bueno, acá nosotros hemos demostrado, no solamente venimos diciendo lo que vamos a hacer en Tucumán. A nosotros en Tucumán ya nos conocen, ya conocen cómo trabajamos, ya conocen cuáles son nuestros proyectos, ya saben que para nosotros Tucumán está primero. Y muchas veces dicen, no, las ideas de Creo, ¿quién las decía antes? Si primero ustedes o después lo decían. Y nosotros decimos, no importa el decir, lo que importa es el hacer. Y nosotros estamos determinados, cueste lo que cueste, sin personalismo, sin fanatismo, a sacar a esta clase política, a todos, porque todos son parte del problema, porque Tucumán tenía todo para ser mejor. Pues los tucumanos no tenemos por qué estar sufriendo estos niveles de inseguridad, estos niveles de suciedad, estas rutas hechas destrozadas. Toda la plata que vino a la autopista Las Termas, ¿a dónde está? ¿Alguien me puede decir dónde están los millones y millones de pesos destinados a la autopista que era Las Termas, Tucumán, que no aparecen? Vayan a San Andrés, van a ver 4 columnas y un poco de nivelación. Entonces, ahí estamos nosotros. Nosotros somos los que hemos hecho la denuncia penal, nosotros somos los que estamos denunciando constantemente, revisando los boletines oficiales, analizando qué se hace con la plata, por qué el Tribunal de Cuentas no rinde cuenta. Son los que estamos proponiendo una reforma electoral profunda en Tucumán. Cuando nosotros decíamos hay que reformar la Constitución y hay que terminar con el sistema perverso de los acoples de Alperovich, nos decían, son unos locos, no se puede, imposible, dejen de hablar de eso, no le importa a nadie. Ahora todos tomaron el discurso, y en buena hora. Pero nosotros tenemos que ser esa fuerza imparable de tucumanos que nosotros, siempre cuento, no es coincidencia que nosotros nacemos un 24 de septiembre en Tucumán. No es que nos hagamos los patriotas, pero nos inspiramos. A ellos desde Buenos Aires les decían, hagan una cosa. Al ejército de Belgrano le decían, retírense, muchachos, váyanse, perdamos Tucumán, total, no importa Tucumán. Y nosotros tenemos la misma lógica, no importa lo que nos digan desde Buenos Aires. Nosotros acá nos plantamos porque esta gente hay que sacarla. A todos, no tiene que quedar ni uno de los que viene. Pablo Amodeo, la denuncia penal que hacen sobre el dinero para la autopista Tucumán-Buenos Aires, ¿ustedes lograron ver si el dinero ese llegó a la provincia? La denuncia penal que hicimos nosotros es la de la Procelac, la de los desvíos de retiro de fondos por ventanilla de parte de los municipios. Esa denuncia la tiene el fiscal federal y nosotros pedimos constituirnos como parte en la causa, no nos dieron esa habilitación. Bien. Entonces lo que hicimos es una ampliación de la denuncia, porque nosotros revisamos más de 300 boletines oficiales y está clarísimo cómo en época de campaña, si el sueldo promedio de un empleado de la banda, empleado entre comillas porque no sabemos a dónde fue, eran 500.000 pesos, llegaron 4 millones por empleado en la época electoral. Entonces muchas veces te preguntas, che, ¿dónde está la plata? Porque plata se ve que recaudan. Estamos en el 80% del objetivo de recaudar. Es decir, se recaudó muchísima plata. Es histórico lo que está recaudando la provincia de Tucumán. El tema es que los tucumanos no la vemos. ¿Dónde está esa plata? Porque no está ni en hospitales, no está en seguridad, no está en infraestructura. ¿Dónde está? En la campaña, como siempre. Bien, vamos al tema del Congreso. Viene ahora la parte más difícil, que son las reformas estructurales. Reforma impositiva, reforma laboral, reforma previsional, que ya el presidente Javier Milei dijo que eso va a ser para lo que sería su segundo mandato después del 2027, que es la más complicada. Pero en el tema de la reforma laboral, ¿vos creés que se puede avanzar algo? Espero. De hecho, nosotros trabajamos en eso cuando yo escribí mucho de la ley Bases, sin saber que iba a terminar siendo lo que fue. La verdad es que no terminamos de tomar dimensión lo que fue la ley Bases, las reformas estructurales que se hicieron. Es mucho lo que se hizo. Y yo trabajo en el Congreso con una diputada que se llama Verónica Razzini, que ella creó, ella tenía una empresa, una hormigonera y corralón en Rosario, en Santa Fe, y a ella, en medio de la pandemia,
le bloquean la empresa, al sindicato de camioneros de Moyano le bloquea la empresa. Ella casi quiebra en ese momento y empieza un movimiento antibloqueo. No sé si te acordás cuando había leche que veíamos tirada. Sí, recuerdo. Bueno. Pero ahora lo ganó el juicio porque lo tuvieron que indemnizar. ¿El sindicato de camioneros es así? No, ahora está la empresa Lácteos, la Verónica, que es la que le bloquearon. Ahora ya le dieron una sentencia millonaria para indemnizar a los que le bloquearon la empresa que los despidió. O sea que es al revés. Entonces, nosotros venimos trabajando en todas estas reformas y avanzamos poquitito. Porque nos preguntamos por qué los jubilados cobran tan mal. Hoy estaba en la calle y me cruzaba con una que me dijo, yo era la secretaria de tu tío que es médico y trabajé años en el hospital y demás, y ahora soy jubilada, y hablábamos con ella, y me dice, ¿sabes lo que más me revienta? Que yo me maté trabajando, yo tenía hijos y trabajaba igual, y cobro lo mismo que alguien que no hizo aportes. O que no quiso hacer aporte. Hay mucha gente que no pudo hacer aportes porque estaba en negro. Pero estamos en un sistema, y además ni hablar de las jubilaciones de privilegio. Entonces yo le decía, ¿sabes lo que pasa? Necesitamos que la gente se pase del sector informal, del negro, al sector formal. Y si nosotros desde el Congreso no hacemos las reformas necesarias para que la gente pueda estar en blanco, cualquier reforma previsional es inviable, porque vos necesitas 4 trabajadores activos y formales para pagar la jubilación de uno. Entonces, ni hablar de terminar con las jubilaciones de privilegio, ni hablar con eso, pero también, si nosotros de verdad le queremos dar una jubilación digna, necesitamos que la gente empiece a trabajar en blanco. Y para eso tenemos que hacer las reformas que obviamente tenemos los muchachos sindicalistas de enfrente que no quieren perder sus privilegios, su casa, sus millones, su poder, porque la verdad son unos extorsionadores profesionales. ¿Qué va a pasar con los vetos de Milei? La verdad es que no sé qué va a pasar con los vetos de Milei. ¿No tienen certeza sobre el número en el Congreso para sostenerlo? La verdad es que esos números los deben estar manejando desde La Libertad Avanza, pero es verdad que hay un Congreso muy fragmentado, porque la política se mete, obviamente se mete en el Congreso, y hubo un acompañamiento al principio que por ahí no se condice en estos momentos. Así que, bueno, está difícil, y yo creo que también lo bueno es que el gobierno también está escuchando, que estaba en una posición como mucho más dura al principio, y ahora se da cuenta que hay gente que por ahí no es incondicional, que no piensa en todo lo mismo, pero con la que vale la pena hablar. Y hay gente que realmente, yo estoy convencida, no vale la pena hablar con todos, porque si no entras en el jueguito de qué me vas a dar. ¿Viste? La política tiene como mucho ese... sí, hay mucho regateo. Esa es la palabra, excelente palabra, regateo, para ser buenos con la palabra. Sí, para ser elegantes. Sí, entonces yo creo que hay gente con la que no te tenés ni que sentar porque no tiene ningún tipo de escrúpulo ni principio, y es como todo, ¿qué me das a cambio de? ¿No? Bien. Bueno, ahora se está buscando recomponer la relación con los gobernadores, pero se le multiplicaron los desafíos a Milei porque tiene adentro también una interna muy fuerte entre Karina y Santiago Caputo. Y yo siempre digo, esto puede afectar la gobernanza. ¿O vos crees que lo va a solucionar? Igual que la pelea con Villarruel. Yo creo que las internas, que desconozco el corazón de por qué, a dónde van, qué pasó, la verdad es que por suerte en Creo nosotros somos un partido muy vertical, y lo que dice Sebastián Murga, que es nuestro líder político y quien me acompaña a mí, va a ser candidato a diputado, y el que nos marca el rumbo, no tenemos esos problemas. Pero bueno, yo creo que lo que da gobernabilidad es la credibilidad, no tanto si hay interna o no hay interna. O sea, la credibilidad quiere decir si vos cumpliste con aquello que prometiste y si sos consecuente con lo que decís que vas a hacer y de quién sos. Yo creo que si bien hay cosas que te pueden gustar un poquito más o un poquito menos, en los modos o lo que sea, si vos ves cuáles eran los objetivos, decís, bueno, estamos tomando eso o estamos llevando adelante aquello que sí iba a ser. Y me parece que ese es el gran contraste con la vieja política, ¿no? Vos lo tenés a Jaldo, que te dice, yo voy a hacer la reforma constitucional, voy a hacer la reforma electoral, voy a terminar con los acoples, voy a achicar el gasto, y sigue la joda, tenemos una legislatura que no rinde cuenta, una caja popular que no rinde cuenta, un Estado que no se achica, uno que de nuevo quiere ser candidato testimonial, que es la mayor estafa al elector, las candidaturas testimoniales. Entonces vos decís, bueno, la verdad es que
eso te hace que vos vayas perdiendo gobernabilidad porque perdés la credibilidad, ¿no? Bueno, Pablo Mondoy, muchas gracias. Gracias a vos, que estés muy bien. Ya volvemos. Es un punto de partida. Me caliento rápido, sí. ¿Y qué? Justamente por eso me eligen. Pero sostener este nivel no es fácil. Por eso necesito tanta energía. Si me usaran únicamente cuando hago falta, ahí rindo mejor. Pero cómo me hacen calentar, loco, ¿eh? Y yo termotanque, ¿qué mirá? ¿Eh? Bueno, ¿qué hacemos hoy? Yo con este frío no salgo, está nevando. Amigo, acá no nieva en invierno, mira el sol que hay afuera. Bueno, ya estoy yo. Ahora sí, esto es invierno. Legislar es escuchar, es transformar una necesidad en un derecho. En Tucumán, más de 1000 acompañantes terapéuticos brindan contención a personas en situaciones de vulnerabilidad. Hoy su labor cuenta con un marco legal. Sancionamos la ley 9864 que reconoce, regula y jerarquiza su profesión, garantizando calidad en el acompañamiento y protección laboral para quienes lo ejercen. Porque una legislatura que escucha y que acompaña es una legislatura de todos. Honorable Legislatura de Tucumán. Caja Popular de Ahorros lanzó su nueva página web. Te presentamos un lugar donde podés conocer nuestros productos comerciales y los servicios que ofrecemos junto a sus requisitos. Buscar los resultados de nuestros juegos y enterarte de todas nuestras novedades. Además, podés contactarte con nosotros para realizar cualquier consulta. Seguimos actualizándonos para estar más cerca tuyo, al servicio de todos los tucumanos. Ingresá a www.cajapopular.gov.ar y descubrí todo lo que Caja Popular de Ahorros tiene para ofrecer. La incorporación de tractores, de tanques, de desmalezadoras, de obras de infraestructura como cordón cuneta, alumbrado público y el anuncio de una obra soñada. Esta obra que es la calle 9 de Julio va a potenciar el comercio y obviamente a valorizar el inmueble. Estamos haciendo obra en las intendencias, estamos haciendo obra en las comunas. Es por eso que desde el primer día hemos entendido que nos tenemos que manejar con lo nuestro. Una vez, aquí comenzó a latir la patria. Y desde entonces, este corazón nunca dejó de latir. Se expandió, se conectó y se hizo pueblo. Aquí, en esta tierra cálida, empezó todo. Aquí gritamos por primera vez: ¡Viva la patria! ¡Viva! San Miguel de Tucumán, donde nació la independencia, donde la patria sigue latiendo. Es un punto de partida. Bueno, para mí es un placer, es un gusto, es un honor que María Cristina Favero nos visite hoy, la primera brigadista mujer, alguien que arriesgó su vida para apagar incendios, pero también estuvo trabajando con las inundaciones, o sea, con los dos embates que sufre el ser humano, el fuego y el agua. Pero ahora vamos a hablar, Cristina, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por su invitación a su programa. Vamos a hablar ahora sobre el tema de los incendios. Se sofocó un incendio en el Cerro Muñoz, en Tafí del Valle. Vuelve el recuerdo de lo que significa esto, el daño y bueno, pero a veces la gente, Cristina, no sabe que cuántas vidas se arriesgan para luchar contra el fuego. Así es. Yo fui la primera mujer brigadista del sistema de defensa civil, en la cual ahora
ya hay 15 brigadistas que incorporaron 2 mujeres. Tenemos el orgullo de tener 2 mujeres brigadistas en defensa civil en el plan de manejo de fuego. Es un riesgo, realmente un riesgo en las montañas, el riesgo de combatirlo, porque vos tenés que ver lo que es el lugar donde vos caminás, que te puede desprender una piedra y poder caer. Lamentablemente es muy riesgoso y también a la vez de arriesgarnos, la gente se arriesgan arriba, a veces hay que dejarlo seguir al fuego, porque a veces tenemos el cambio de viento, te puede agarrar a vos también el fuego, o Claro. si no el humo, en la cual vos no podés ver dónde pisás, en fin. Pero sí es mucho riesgo lo que es incendio de montaña. También tenemos incendios de cañaverales, que Cañampie y Rastrojo, que ustedes lo conocen muy bien, que hace cosa de un mes prendieron en la ruta 9, en Pastizales, que hubo una colisión de 5 o 7 autos. Sí. ¿Tu experiencia qué te dice? ¿Que el fuego se prende por las condiciones atmosféricas o por la acción humana? Hay a veces por la parte climática, pero sí por el ser humano. Sí. A veces queman en la ruta para la limpieza y bueno, lo provoca los accidentes. Todo lo que es la quema de ruta en el costado. Sí, además hablamos fuera de cámara. A veces uno prende un fuego para quemar la basura en un lugar, viene un viento, lleva la ceniza y arma una desgracia total. Así es, hay muchos cañaverales en las que también hay casas que se ponen a limpiar en su fondo y prenden, hacen la quema de las hojas de su casa y uno no sabe cuándo llega en ese momento el viento, cuándo está el viento. Siente uno de momento, vuela todo eso y se provoca. Ahora, Cristina, hay una técnica para quemar entonces. Sí, ¿Cuál hacer es? un pocito Hacer un y pozo. tirar todas las hojas. Se hace el compaté también ahí, se junta todas las hojas y los gajos, lo tapas y lo deja ahí, eso sirve como abono también para la tierra. Ahora, Cristina, ustedes se capacitaron y me decía fuera de cámara que sería bueno que se capacite la sociedad para que sepa manejarse con determinadas técnicas para que cuando hagan algo de quemar fuego tengan la prudencia suficiente para no generar males mayores. Mi lema es no a los incendios. Por favor, le pido que cada vez que salgan a hacer un asado, hay familias que salen al campo a hacer asado, que traten y eviten de apagar el carbón o la leña, que traten de apagarlo con agua o con tierra. Bien. Hay gente que sale a caminar, tira una colilla, también se provoca por medio de una colilla los incendios. Bien. Así que yo, ¿qué le diría a la población? En esta época de agosto, que es muy ventoso, tratemos de juntar los residuos secos. Bien, hay que tener cuidado. Cristina, ¿qué te llevó a asumir esta vocación? Yo pertenezco a Defensa Civil de la provincia, que está conducido por el ingeniero Fernando Torre y el señor subdirector, señor Inver, en la cual yo entré como voluntaria en esa época, en el 2007, en las grandes inundaciones de aquí de la provincia de Tucumán, que estuvo en Canal 10. Bien. De ahí llegaron las donaciones y se la llevaba a la zona inundada. En todas las inundaciones tuve la oportunidad de estar, que es muy triste ver lo que pasa con una inundación, cómo queda la familia, psicológicamente. Y también después pasé a la rama que se crea Defensa Civil de la mano en la parte forestal, de incendio forestal, el manejo de fuego. El manejo de fuego. ¿Hoy tienen la capacitación suficiente y los elementos para luchar contra el fuego? Sí. Gracias a Dios, el señor gobernador, nuestro señor ministro, está pendiente sobre lo que necesita el Sistema Nacional de Incendios Forestales en la provincia de Tucumán. Estamos muy bien acompañados. Ahora se está por comprar unas mangueras, gracias a Dios, porque cada vez que sale a un incendio, las mangueras sí se gastan. Claro, se dañan. Se dañan. Así que permanentemente nuestro ministro está
de la mano de nosotros y a la par nuestra, Bien, en Cristina, todos los incendios. Pero cuando ustedes trabajan también reciben el apoyo de la sociedad civil. Sí. Los que tienen aeronaves para también tenemos nosotros tirar acá en agua. Tucumán, tenemos el helicóptero en la cual participa, tenemos Catamarca, los aviones hídricos, igual que de Jujuy, que vinieron en este incendio de Jujuy. Bien, ellos pertenecen al programa Al nacional. Sistema Nacional de Incendios Forestales. Y están al manejo de fuego. Y están en Catamarca, en Jujuy, pero bueno, brindan servicio a la región. Toda la región. No a NEA, todos nos juntamos. Los chicos estuvieron en Bariloche, en el último incendio. Que fue terrible. Terrible fue. Fueron por grupo, 15 días, y los trasladan para brindarle el apoyo a otra provincia. Yo me imagino lo terrible que debe ser cuando uno está frente a un incendio, llega la noche y decir hay que cortar la tarea por la inseguridad que genera y sabiendo que el fuego va a avanzar. Bueno, los chicos ahora, ellos quedaron en alta montaña, a veces quedan en la zona que se hace la noche de ceniza, que cuidan si adelanta el fuego o no. A veces se trabaja de noche. Yo trabajé de noche hasta las 2, 3 de la mañana con rastrojo, claro. Acá en Cañaverales. Así que estamos permanentemente, no hay hora, no hay... Claro, no. Nosotros tenemos que prever primeramente a toda la gente, de cuidar las casas, que no lleguen los incendios a las casas, principalmente. Si tuvieras que decir la peligrosidad, ¿es más peligroso el fuego de montaña o de la planicie, que tiene una capacidad para expandirse con mucha rapidez a veces? Para mí, en especial para mí, las dos, de planicie, podés tener un incendio cañaverales de pie, caña en pie, en la cual puede haber un tornadito, un remolino, y el remolino larga látigos de fuego. El cambio de viento, como Jujuy, que estuvieron los chicos, ¿y qué pasó? Murieron 4 compañeros en pleno incendio. Así que en alta montaña también es muy riesgoso. Claro. Y está muy bien el dato. Trabajando en esto hay gente que pierde la vida. Sí. Porque el riesgo es enorme. Sí. Y también las aeronaves. Hubo aeronave en Jujuy o Salta, no recuerdo bien, donde cayó un avión por el humo, no pudo tomar vuelo y se estrelló. Claro, se trabajan en condiciones absolutamente adversas. Sí. Cristina, muchas gracias por venirnos a contar tu testimonio. De alguna manera lo que queríamos a través de tu testimonio, que la gente tome conciencia del daño que generan cuando hay un incendio. Sí, exactamente. Por favor, esta temporada le pido encarecidamente, porque hay gente que se arriesga al fuego, que traten de no hacer fuego, de prevenir, no al incendio. ¿Puedo decir unas palabras? Sí. Aparte de ser las mujeres brigadistas, también hay bomberas voluntarias que son brigadistas, que se arriesgan, que están capacitadas también con la nación, a todas las bomberas voluntarias de la provincia de Tucumán. No hay que dejarlo al lado, las mujeres bomberas. Por supuesto. Porque se arriesga la vida. Nuestra admiración a ellas y a ustedes. A todas las mujeres brigadistas. Bueno, gracias, Cristina. Muchísimas gracias a usted. Ya volvemos. Es un punto de partida. ¿Te sentiste inseguro o viste una situación rara? En Yerbabuena tenemos Ojos en Alerta, un número de WhatsApp para cuidarte. Agendanos 3812-09-4934. Mandás un mensaje, foto, audio o ubicación. Y desde el centro de monitoreo te respondemos al instante. Estamos cerca tuyo. Cuidarnos entre todos es posible. Yerbabuena, el jardín de Tucumán. Acompañar, a ponernos a disposición, a apoyar y agradecer el esfuerzo que está haciendo todo este gran equipo que se ha venido complementando con incendios a casi 3.000 metros de altura.
La verdad que han hecho un muy buen trabajo. Los helicópteros de la provincia hicieron un trabajo muy importante operativamente. Estamos haciendo un monitoreo completo. Todavía tenemos brigadistas arriba. Hay gente que arriesga la vida para poder apagar estos incendios. Este invierno, Tucumán es la casa de todos los argentinos. Tiene aventura, tiene calidez, tiene historia, tiene sabores y personas que te reciben con el corazón abierto. Tucumán tiene todo. La Plaza Independencia es el corazón de nuestra ciudad. Desde la Municipalidad de San Miguel de Tucumán iniciamos un proceso de resiembra con césped ryegrass, ideal para las bajas temperaturas y para mantener la plaza verde durante todo el invierno. Protegemos las semillas con una tela especial que conserva la humedad y favorece el crecimiento, y aplicamos un riego controlado para garantizar un desarrollo saludable. Seguimos cuidando nuestros espacios públicos, seguimos construyendo la ciudad que queremos. Con la tarjeta de la Caja vas a poder disfrutar de viajar a donde soñaste, de buenos momentos con amigos, de nuestras promos imperdibles. Vas a disfrutar de la calidez de tu hogar, de sentirte bien con vos. Disfrutá de lo que tanto querés, porque con la tarjeta de la Caja siempre ahorrás. Es un punto de partida. El aire sobrecalentado por encima del suelo emite un resplandor. Una mujer sentada en las escaleras a orillas del río Ota, a medio kilómetro del epicentro, se evapora instantáneamente, entre 0,2 y 0,3 segundos. Una intensa energía infrarroja es liberada y quema instantáneamente la piel expuesta por kilómetros en todas las direcciones. Las tejas de los edificios se funden. Una estatua de Buda de bronce se derrite al igual que piedras de granito. Las tejas del techo se funden, los postes de madera de teléfono se carbonizan y se vuelven similares al carbón. Los órganos internos blandos de seres humanos y animales se evaporan. Álvaro, buenas noches. Buenas noches, Pedro. ¿Cómo te va? Muy bien. Hoy vamos a recordar un hecho que cambió el mundo, ¿no? El 6 de agosto de 1945, un hecho brutal, inclasificable, cambió el mundo, entramos en la era nuclear y hoy el mundo tiene un poder de destrucción que es conmovedor. Sí, no, lógico. Además, hoy no podés hablar de potencias mundiales, así sean regionales o no, precisamente si no tienen arsenal atómico, ¿no? Un arsenal que incluso se acordó originalmente que solo iba a quedar constreñido a 5 naciones, que son las que integran el Consejo de Seguridad de la ONU de manera estable, ¿no? China, Rusia, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. Pero hoy también son potencias atómicas la India, Pakistán, Israel, ¿no? De modo que, digamos, el flagelo atómico, el fantasma atómico, digamos, sigue flameando. Se relajó un poco con la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, si vos querés, pero el fantasma siempre nos está merodeando. Realmente, los casos de Hiroshima y de Nagasaki se cumplen esta semana 80 años de esas atrocidades, representan momentos espantosos en nuestra historia contemporánea. Estados Unidos, a través de quien era su presidente, que es Harry Truman, ¿no? Porque murió Franklin Delano Roosevelt. De hecho, Roosevelt ya no está en las reuniones de Potsdam, digamos, cuando ha terminado el frente de la Segunda Guerra Mundial en el continente europeo, pero todavía continúa el frente del Pacífico. Va a justificar esto diciendo que con las 2 bombas se logró la rendición incondicional de Japón y que de no haber mediado estas decisiones, bueno, hubieran muerto más de 500.000 de vidas estadounidenses justamente en las operaciones para invadir y someter al imperio japonés.
Lo cierto, Pedro, es que si en algún momento se verifica esto, que a la historia le escriben los que ganan, acá, digamos, o sea, está incluso discutido si tanto Hiroshima como Nagasaki no constituyen delitos de genocidio que finalmente no terminan siendo declarados como tales porque Estados Unidos es uno de los ganadores de la Segunda Guerra Mundial. Incluso para que vos te des una idea, Estados Unidos entra a la Segunda Guerra Mundial 24 horas después del ataque de Japón a Pearl Harbor, ¿no? Que ocurre el 7 de diciembre de 1941. Como fue un ataque que los Estados Unidos declara sorpresivo, años después fue declarado crimen de guerra el ataque de Pearl Harbor. Che, Hiroshima y Nagasaki, claro, ¿no? Que fue infinitamente inferior a lo que fue lo otro. Imagínate, digamos. Además, Pearl Harbor era una base militar. ¿Qué eran Hiroshima y Nagasaki? Bueno, Hiroshima era, en primer lugar, eran dos puertos, ¿no? El puerto de Hiroshima tenía algunos destacamentos militares a la vuelta y era un puerto de abastecimiento y embarque ciertamente secundario, ¿no? Para las fuerzas militares niponas. Más importante en todo caso era Nagasaki, porque en Nagasaki se construía desde artillería hasta naves de guerra, ¿no? Ahora, Hiroshima es, desde un primer momento, es un objetivo primario. El 6 de agosto del 45 se detona sobre ella una bomba de uranio 235 que recibió el nombre de Little Boy, de pequeño muchacho, disparada desde un bombardero B-29 que se llamaba Enola Gay, y mató en el acto aproximadamente 70.000. En el acto. En el acto. 70.000 personas. Después fueron muriendo otros. Fueron vaporizadas. Exactamente. El número de víctimas hasta fines de 1945 solamente, ¿no? Hasta fines de... O sea, en lo que queda de esos 5 meses siguientes, se estima que el número de muertes fue en total entre 100.000 y 140.000, ¿no? En Nagasaki se detona una bomba de plutonio 239, se llamaba Fat Man, se llamaba Hombre Gordo, se llamaba esa bomba, disparada desde un bombardero B-29 que se llamaba Boxcar. En el acto mató 40.000 personas y se estima entre 60.000 y 80.000 el número de muertos hacia el final. La destrucción de Hiroshima fue infinitamente mayor. El 70% de los edificios quedaron destruidos y un 10% extra quedó severamente dañado. Tanto en una como en otro, el radio de destrucción absoluto de la detonación de sendas bombas es de 1.600 metros a la redonda. O sea, si hubieran detonado la bomba en la Plaza Independencia, vos tendrías que trazar una circunferencia, digamos, que llegaría hasta la cancha Atlético Tucumán y todavía 3 cuadras más, ¿no? Llegar hasta la 25 de mayo al 1.600, si querés. Sí. Y ese radio, ¿no? A la redonda, ¿no? Pero se incendiaron casi 12 kilómetros cuadrados en Hiroshima. Fueron bastante menos, fueron unos 4 kilómetros cuadrados en el caso de Nagasaki. Y por la topografía de ambos lugares, en Hiroshima ocurrió algo que afortunadamente en Nagasaki no, que fue la lluvia negra. Es decir, luego de la destrucción que implicó la detonación de Little Boy ahí en Hiroshima, hubo lluvia negra, que era ceniza más la tierra levantada, digamos, por la explosión, más partículas radioactivas, cuyo efecto fue devastador, ahí y en zonas remotas también, ¿no? Los efectos, como vos bien decís, luego fueron verdaderamente espantosos, es decir, se dispararon los casos de cáncer de médula ósea, digamos, se dispararon los casos de cáncer de piel, se dispararon los casos de niños que nacían con microcefalia porque sus madres estaban embarazadas en el momento de haber sido expuestas
al envenenamiento por radiación, es realmente una situación espantosa. Afortunadamente, después del horror de lo que fue Hiroshima y Nagasaki, no volvió a emplearse el arma atómica, básicamente en contextos de conflictos armados ni de ningún otro tipo. Pero bueno, se cumplen 80 años de ese horror que es a todas luces injustificable, ¿no? Lo digo porque se naturaliza esto de, bueno, en realidad con la detonación de estas 2 bombas nucleares se evitaron muchas más muertes que las que se produjeron ahí. Es una barbaridad. No, pero además lo que vos decís, en ese momento la bomba atómica solo la tenía Estados Unidos. Hoy la tienen varios países. Vivimos en un mundo con una capacidad de destrucción enorme. Por eso necesitamos líderes que sepan dialogar y sepan proponerle a sus sociedades la convivencia, no el conflicto. Sí, sí. Y ahí lo que resulta inquietante es básicamente el escenario internacional, porque de la Segunda Guerra Mundial vos salís con un esquema bipolar y al menos estadísticamente está probado que en esquemas bipolares es cuando menos conflictos de gran escala tenés. Bueno, esa bipolaridad está tendiendo a desaparecer, ¿no? Ahora asistís a un mundo que está volviendo a la multipolaridad. Y precisamente cuando el mundo era multipolar, tuvimos Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial. Bien. Álvaro, clarito como siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Auspiciaron a Pedro García en Punto de Partida, Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, Superior Gobierno de Tucumán, Caja Popular de Ahorros, EDET Sociedad Anónima, Municipalidad de San Miguel de Tucumán, Personal. Porque cada